Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este resumen informativo de Telesur. Mucho que comentar el día de hoy en materia de información, tanto en nuestro continente como en el resto del mundo. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, y aquí te lo cuento. En Colombia, el candidato de ultraderecha Abelardo del Espriella enfrenta denuncias ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y vínculos con grupos paramilitares. Más en Te lo cuento. Así es, comenzamos en Colombia. La carrera presidencial se traslada a tribunales internacionales. El candidato de la ultraderecha, Abelardo del Espriella, enfrenta una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional y cuestionamientos políticos y legales por su nacionalidad estadounidense. Tatiana Portela con más detalles. La carrera por la presidencia de Colombia toma un giro internacional. El senador y candidato presidencial progresista Iván Cepeda radicó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional en La Haya contra el también aspirante de la presidencia, el derechista Abelardo del Espriella. Cepeda acusa al abogado de presuntos nexos con el paramilitarismo, delitos de lesa humanidad y pide la reactivación de los expedientes en la justicia local y global. Le pido a la Fiscalía General de la Nación que reactive las indagaciones e investigaciones para determinar qué grado de involucramiento tuvo del Espriella con las organizaciones paramilitares y si es responsable de los 3 delitos que ya mencioné: concierto para delinquir, financiación de grupos paramilitares y enriquecimiento ilícito. E igualmente, segunda acción, le pido a la Corte Penal Internacional que, dado que los hechos que son objeto de investigación o deben serlo, han sido hechos en los cuales se han cometido o han estado comprometidos esos hechos con la comisión de crímenes. La ofensiva jurídica de Cepeda sumó de inmediato el respaldo de las organizaciones de derechos humanos en el país. El movimiento de víctimas de crímenes de Estado asegura que el caso es una oportunidad histórica para develar la presunta red de apoyo económico y lavado de imagen que ha blindado a la extrema derecha durante décadas. El Móvice respalda esta iniciativa presentada por Iván Cepeda, que encuadra en esta lucha por develar a personas, empresas y entidades que han estado comprometidas en la financiación, en el relacionamiento y en el lavado de la imagen de políticos y paramilitares. Por eso vamos a respaldar esta iniciativa y estamos en la disposición de invitar a todas las víctimas de crímenes de Estado para que aporten elementos y pruebas que ayuden a consolidar dicha demanda. Pero el referente en los tribunales internacionales es solo uno de los hechos que sacude la campaña de la Espriella. El debate ahora toca la soberanía nacional. Juristas advierten que la ciudadanía estadounidense del candidato de derecha representa una abierta incompatibilidad constitucional para gobernar a Colombia, argumentando que sus compromisos de lealtad legal están hoy con la Casa Blanca. En el caso de Estados Unidos, cuando usted asume la nacionalidad norteamericana, en ese momento usted jura y renuncia a cualquier compromiso con cualquier otro país anterior que usted tenga. Eso equivale jurídicamente a renunciar a su nacionalidad. Desde ese punto de vista, entonces, es claro que el señor del Espriella no tiene la nacionalidad colombiana. La renunció en el momento en que asumió la de Estados Unidos. Y la consecuencia es que está engañando entonces a los colombianos. Y es que la nacionalidad estadounidense que tiene el hoy candidato de derecha y su candidatura podría ser demandada ante el Consejo de Estado por violar la Constitución de Colombia. Y en este caso es muy grave, como quiera, que un candidato pues no solamente está defendiendo a los Estados Unidos, sino que está poniéndose en contra de su patria en la medida en que está pidiendo la invasión de uno de esos estados, en este caso de Estados Unidos, sobre el otro estado de Colombia. Y eso equivale casi que a una traición a la patria. La tensión política cruzó fronteras. Un grupo de congresistas demócratas de los Estados Unidos radicó una carta formal de rechazo denunciando lo que consideran una abierta injerencia del presidente Donald Trump a favor de la Espriella en las elecciones colombianas. Tatiana Portela, Telesur,
Bogotá, Colombia. Vamos de inmediato a ver reacciones en las redes sociales a propósito de este escenario en Colombia. Empezamos con el representante a la Cámara de ese país en el periodo 2022-2026, Alejandro Campo. Menciona lo siguiente: las afirmaciones de Abelardo sobre que el presidente Petro quiere robarse las elecciones no tiene fundamento. Es un discurso que ha construido la extrema derecha para sembrar miedo, el mismo que les ha servido para atornillarse en el poder desde hace décadas. Colombia ya no come cuento porque sabe que acá el único que ha sacado partido a costa de engañar a otros es del Espriella. Culmina diciendo: ya vieron cuántas cosas se le han destapado. Parte de lo que reacciona en este momento a propósito de todo este tema el señor, justamente parte de lo que ha sido, ¿no?, este importante escenario electoral en Colombia. Y otro medio, y también otro representante de la Cámara del Departamento del Quindío, Miguel Grisales, menciona: respaldo con firmeza la denuncia de Iván Cepeda contra Abelardo del Espriella por concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito. Ningún delito asociado a crímenes de lesa humanidad cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia debe quedar en la impunidad, dice Miguel Grisales allí a propósito de este tema. Y finalizamos las reacciones con Sandra Ramírez, senadora de la República. Ay, Abelardo, dice ella, ¿cuánto daño le haces al país sus propuestas? Yo escucho a este señor y me da susto pensar cómo gobernaría. Dice que va a resolver el tema de la Mojana en voluntad política porque de lo técnico no sabe nada, pero cree que con la voluntad va a lograr resolver una problemática de décadas. Cada vez más preocupante de la desconexión de este señor con las realidades del país, mucho show y cero propuestas serias, es lo que dice esta usuaria Sandra, que también es, como decíamos, legisladora en ese país, a propósito de las propuestas en contienda electoral del candidato ultraderechista Abelardo del Espriella. Muy atentos a este escenario. Nosotros con esto vamos a una breve pausa y al regreso la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó una firma de convenios con la multinacional energética Shell para dar inicio a la primera etapa de desarrollo de este importante acuerdo en el país. Vamos a estar viendo esto más adelante en Te lo Cuento, no se retire. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró la firma de acuerdos con la empresa multinacional Shell para la fase 1 del desarrollo y explotación del campo Lorán. Más en Te lo Cuento. Gracias por seguirnos. Así es, vamos a continuar en Venezuela porque en el marco de la soberanía energética y la alianza estratégica con empresas internacionales, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pues encabezó este importante acuerdo con Shell en un encuentro en el que se suscribieron un total de 5 instrumentos de relevancia estratégica diseñados para incrementar las capacidades energéticas de Venezuela de cara al consumo interno y al mercado de exportación. Este acuerdo incluye órdenes de servicio para recuperar parques de compresión, reducir el gas de quema y optimizar el suministro interno. De esta forma, Venezuela avanza en una soberanía energética y se posiciona como actor clave en el mercado internacional de gas, ratificando su política de atracción de inversiones con actores globales y su capacidad de ejecución en proyectos en pro de la eficiencia productiva y sostenibilidad de los recursos del país. Hoy estamos dando un paso histórico, así lo considero yo, con la firma de esta licencia para la fase número 1 del desarrollo, la explotación del campo Lorán, que como lo ha dicho la ministra, es un campo transfronterizo que tenemos con Trinidad y Tobago. Es una licencia que va a permitir que Venezuela dé un paso muy importante en su desarrollo gasífero y también como exportador de gas. Lo dijimos desde que comenzamos las negociaciones con Shell y otras empresas en el área de gas,
que queríamos convertir a Venezuela en un exportador de gas. Y con esta firma estamos reafirmando ese camino en un campo que, hay que decirlo, durante 23 años estuvo sin desarrollo. Y por eso reafirmo mis palabras de que estamos dando un paso histórico con la suscripción de esta licencia, donde vamos a tener un aprovechamiento adecuado del gas para exportación y donde nosotros también para Venezuela tendremos grandes beneficios. Asimismo, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, señaló que la reforma de la ley de hidrocarburos habilitó nuevos modelos de negociación para el sector energético venezolano. Pero quiero también resaltar que se han firmado acuerdos con figuras de negociación que están contemplados por primera vez en la ley de hidrocarburos, que fue recientemente reformulada y reformada, y nos está permitiendo estas formas de negociación y acuerdos de negocio flexibles, donde también daremos impulso a la producción, como lo dijo la ministra, y que tengamos un mejor aprovechamiento de los recursos para el pueblo de Venezuela. Los pasos que estamos dando hoy son el futuro de nuestro país. Eso es una certeza. Por su parte, Peter Costello, presidente de Exploración y Producción de la corporación Shell, subrayó que la firma de estos acuerdos es un gran logro para Venezuela y su empresa. Señora Presidenta, ministra Paula, presidente Obregón, colegas, la firma de estos acuerdos son un logro maravilloso para Venezuela y Shell y subraya nuestra alianza de mucho tiempo. Y estoy ansioso de trabajar juntos para ver lo que podemos lograr juntos en beneficio de Venezuela, de Shell, y estoy muy emocionado con esta oportunidad de trabajar juntos y ansío seguir trabajando juntos en aras de nuestro beneficio. Muchísimas gracias. Vamos ahora a trasladarnos hasta nuestra conexión hacia occidental, hablando de Irán. El país ha desmentido los rumores sobre cualquier negociación con los Estados Unidos en medio de la escalada militar impulsada por Washington en la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán reiteró que mantiene inamovibles sus demandas soberanas basadas en los textos jurídicos acordados en rondas anteriores. Ha desmentido categóricamente los rumores sobre un nuevo diálogo político con la administración de Donald Trump. Según fuentes oficiales, no existen conversaciones activas debido a los recientes bombardeos de Estados Unidos contra el sur del país, que Teherán califica como actos ilegales que violan los acuerdos de alto el fuego. La representación diplomática iraní subrayó que las presiones unilaterales de Washington sobrepasan el derecho internacional. Por su parte, el ejército de Israel intensificó sus agresiones y realiza incursiones ilegales en la ciudad del sur del Líbano y en el valle occidental de Bekaa. Las autoridades locales informaron que el régimen de Israel ha lanzado una ofensiva contra aldeas del distrito de Nabatieh y de Deizkifa en el distrito de Tiro. El ejército libanés ha desmantelado, por otro lado, artefactos explosivos, instando a la población a tener máxima precaución ante restos de explosivos. A pesar de la tregua establecida, Israel continúa agrediendo el territorio libanés, dejando desde principios de marzo más de 3.500 asesinados. Y de igual forma, las tropas de Israel atacaron algunas zonas del centro de la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, dejando el saldo de un muerto y varios heridos. La ocupación israelí bombardeó y disparó un campo de refugiados en Nuseirat, el barrio de Zeitún y la ciudad de Beit Lahia. Autoridades de sanidad han confirmado la muerte de un ciudadano tras el ataque de Israel en un edificio residencial al norte del centro de refugiados, mientras que 2 hombres y una mujer lamentablemente resultaron heridos en los ataques ejecutados en el este del enclave palestino. Bueno, a pesar de las advertencias de la comunidad internacional para evitar este tipo de sucesos en medio de la escalada en Asia Occidental. Muy pendientes de este escenario, nosotros vamos con esto a información en economía, deporte y cultura. Y en medio de la prolongada guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, el Banco Mundial ha advertido que la economía global enfrenta uno de los peores momentos y más delicados desde la pandemia por la COVID-19. Veamos.
De acuerdo con el informe del Organismo Financiero Internacional, las agresiones del hegemón en el Golfo Pérsico provocó una fuerte crisis energética debido al bloqueo del Estrecho de Hormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca una quinta parte del petróleo mundial. Esto se refleja en el precio del crudo, el cual ha aumentado más de un 35% desde el inicio de las hostilidades, lo cual resulta en el encarecimiento de combustibles, fertilizantes y alimentos en numerosos países. Frente a este escenario, el Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento al 2.5% para 2026, una cifra que revela el impacto de la escalada del conflicto militar sobre los mercados energéticos, el comercio internacional y la estabilidad financiera. Además, alertó que la inflación global podría alcanzar el 4% este año. En este contexto, las economías más afectadas serán nuevamente las naciones en desarrollo. El organismo estima que una cuarta parte de estos países llegará a 2026 en peores condiciones económicas que antes de la pandemia. También destaca el aumento de la pobreza, el desempleo y la deuda externa. Esto mientras las potencias occidentales continúan destinando recursos a la arremetida bélica. Pese a que la institución considera los avances en inteligencia artificial y energía renovable como posibles motores de recuperación, el panorama inmediato sigue marcado por la incertidumbre geopolítica y el deterioro de las condiciones de vida para millones de personas. Vamos en deportes, les recordamos, inicia la Copa Mundial de Fútbol 2026. Vamos con más información y sobre todo para contarnos sobre el segundo encuentro de esta jornada el día de hoy entre Corea del Sur y República Checa. Desde Colombia, nuestra compañera Nani Flores. Adelante, Nani. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches desde la ciudad de Cali y hablando del segundo partido de esta primera jornada del Grupo A del Mundial 2026. Ya se fueron al entretiempo, empate sin goles hasta el momento entre Corea del Sur y República Checa. Pero voy a contarles un poquito lo que mueve todo este partido porque hablamos de una selección coreana que llega a su participación número 12 en mundiales. Es la 11ª de forma consecutiva, es decir, esto habla muy bien del rendimiento que desempeñan sus jugadores. Tiene una plantilla importante de jugadores que militan en Europa, como por ejemplo Kim Min-jae del Bayern Múnich, de Lee Kang, que juega en el PSG, y de su delantero estrella Son Heung-min, que tuvo su paso por el Tottenham y que actualmente juega en la MLS. Estamos viendo un partido que si bien ha tenido la posición superior Corea, pues vemos que es muy importante sobre todo en esas transiciones rápidas, un equipo que nos tiene acostumbrado a la velocidad de sus jugadores. Por su parte, República Checa le apunta mucho al juego aéreo, es una de las selecciones que tiene los jugadores más altos de este mundial, así que bueno, esperar quién será que estará custodiando a la selección mexicana que ganó hoy 2-0 y que se ubica en la primera posición de este Grupo A del Mundial 2026. Seguimos muy atentos al calendario, por supuesto, de todos los juegos. Y bueno, recordando el día de hoy con un importante triunfo de México, se lleva México la primera victoria de este Mundial 2026, también un dato muy importante. Muchísimas gracias, Nani, por esta información. Nani Flores, desde Cali, en Colombia, a propósito de toda la cita mundialista y nosotros, por supuesto, desde Telesur, muy pendientes de toda esta información. Pasamos ahora a información económica. Vamos con la información cultural. Justamente en Ciudad de México fue inaugurada la exposición Cuando España jugó en México, una historia de goles, migración y hermandad. La exposición en Cuando España jugó en México, historias de goles, migración y hermandad, rinde homenaje al impacto de los migrantes españoles en el fútbol del país. La misma incluye fotografías históricas, así como documentos y objetos de colecciones públicas y privadas, además de archivos Casasola y un museo de fútbol Barcelona. Esta exhibición estará abierta al público hasta el próximo 15 del mes de agosto. El espacio además sirve para narrar la llegada de los españoles a México desde
principios del siglo XX, primero por razones económicas y luego debido a la Guerra Civil de 1936. Los asistentes podrán disfrutar de una muestra donde se exploran la fundación de clubes y cómo estos migrantes aportaron su conocimiento futbolístico a la Liga Mexicana. También se abordan las contribuciones más recientes, incluyendo el auge del fútbol femenino en el país, destacando la participación de jugadoras españolas. Vamos con la agenda informativa y en portales de noticias, medios asiáticos. Justamente iniciamos con el portal Xinhua en español, que titula "Comunidad internacional debe permanecer en máxima alerta ante militarismo de Japón", dice portavoz de la Cancillería. Es el titular, y en el cuerpo de la noticia menciona este medio que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, ha sostenido que la comunidad internacional pues debe tener muy pendiente y estar alerta para no permitir que el militarismo japonés retorne y amenace al mundo de nuevo. Lin dijo que oponerse al militarismo es la voluntad común, inquebrantable de una comunidad internacional, y que cualquier país que valore la defensa y la paz en el orden internacional de posguerra debe hacer escuchar su voz justa. Es parte de lo que en su redacción menciona el medio Xinhua en español. Pasamos a is.ru, que titula también lo siguiente: el Parlamento Europeo calificó de estúpida la idea de prohibir la entrada de rusos a la Unión Europea. Es que la iniciativa de imponer potencialmente una prohibición a ciudadanos rusos para entrar en la Unión Europea ha sido calificada como absurda y promovida por políticos que no tienen nada mejor que hacer. Así lo decía la eurodiputada eslovaca Judita Lasáková, quien mencionaba justamente: me parece una tontería. Esto a una pregunta sobre esta posible legislación. Como lo sugirió el diputado, esta iniciativa está siendo promovida por políticos que simplemente pues no tienen otra cosa mejor que hacer sino precisamente tener este tipo de iniciativas que no corresponden con la realidad geopolítica internacional. Y finalizamos con el portal news.as, cuyo título es "Letonia adopta una ley de inmigración más estricta". El Parlamento letón aprobó en su lectura final una nueva ley de inmigración que introduce controles migratorios significativamente más estrictos y revisa las normas que rigen la entrada y la residencia de nacionales de terceros países. La ley también crea una vía para que los ciudadanos extranjeros obtengan permisos de residencia temporal de hasta 5 años a cambio de inversiones. Según los legisladores, esta ley está diseñada para establecer un sistema de inmigración más claro y transparente y reduce los riesgos de inmigración fraudulenta. Muy atentos al escenario allí en Letonia. Vamos a finalizar. Antes, recordarle www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, todo el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día. Vamos a despedir Te lo cuento con este clip de una canción que recorre América Latina para unir a las comunidades en torno a la pasión por el fútbol durante estos días y resaltando también el protagonismo de los pueblos del sur en esta importante celebración deportiva. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos. Un idioma que se aprendió sin hablar, con la zurda de aquel 10 que lo supo dibujar. La pelota